Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo de nuevo desde el estudio estacionpacífico.com aquí en la capital colimense. Transmitimos este miércoles 1 de abril del 2020 para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que aquí sucede. Seguimos de lleno en la cobertura de esta contingencia sanitaria. Así seguirá siendo casi monotemático este esfuerzo que estamos haciendo en estacionpacífico.com, en Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com. Y antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos. Hasta el momento en Colima se tiene registro ya de 3 casos confirmados de COVID-19, 2 de los cuales ya han sido dados de alta, 5 casos sospechosos y 31 casos negativos. A nivel nacional se registran 29 defunciones, 1,215 casos confirmados y 3,511 casos sospechosos. Es el corte de las 19 horas del día de ayer de la Secretaría de Salud Federal. A nivel global, más de 880,000 casos, más de 44,000 muertes y un llamado de la Organización Mundial de la Salud para buscar detectar a los casos asintomáticos como una vía para frenar la expansión global de este virus. Con estos números y con mucha información que compartir, comenzamos. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, aún no es suficiente. Por eso nos comprometemos a producir 0 residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Involúcrate. Y gracias por sumarte tirando tu envase vacío en el bote. Coca-Cola. Hagamos esto juntos. Hidrátate diariamente. La nota principal. El gobierno del estado, a través de la dependencia correspondiente, la Secretaría de Salud, confirmó el día de ayer el tercero de los casos de COVID-19 en el estado de Colima. Y antes de cualquier otra cosa, permítanme leerles íntegro el comunicado. Fue confirmado el tercer caso positivo a COVID-19 en el estado de Colima, el cual desarrolló síntomas luego de la referencia de viaje reciente a países de Europa Oriental. La Secretaría de Salud y Bienestar Social señaló que se cataloga como caso importado, ya que le antecede estancia de días en países donde hay circulación activa del virus. Señaló que los 3 casos que se han confirmado bajo la prueba de laboratorio son importados, por lo que aún no se determina la transmisión local del virus SARS-CoV-2 en la entidad. Se trata de un varón que se encuentra en el rango de los 65 y más años de edad y está en hospitalización. Luego de presentar los síntomas y de aplicársele la prueba el 30 de marzo, el 31 de marzo se liberó su estado positivo a COVID-19. Señaló la dependencia que se ha identificado plenamente a los 7 contactos directos con quienes se ha establecido comunicación y se encuentran sin síntomas y en aislamiento preventivo atendiendo las recomendaciones médicas. Al último corte epidemiológico se han estudiado en el estado 39 casos, de los cuales 31, es decir, el 80%, ya han sido descartados, 5 entraron a estudio, es decir, se mantienen como sospechosos, y 2 se han recuperado y no hay ninguna defunción hasta el momento por esta causa en el estado. Ahí concluye este comunicado que leí prácticamente íntegro, cambié una que otra palabra en mi narración, pero que prácticamente les he leído tal cual informó la autoridad estatal. Sobre el caso, yo diría, pues es el primer caso que está hospitalizado. Entiendo que no se encuentra crítico, está hospitalizado. Entiendo que no está en una institución estatal y es una persona de más de 65 años. Y habría que decir que se ha generado mucha especulación sobre la identidad de este tercer caso. Les tengo que decir que yo conozco la identidad de este tercer caso, lo tengo plenamente corroborado. Sin embargo, me parece que como en casos anteriores, vale la pena
reservar los datos personales de la gente que está contagiada, a no ser que ellos dijeran, pues sí, no tengo bronca con que se sepa. Pero hay personas que sí tienen bronca con que se sepan o que temen que pudiera haber alguna consecuencia negativa hacia sus personas, hacia sus centros de trabajo, en términos sociales, etcétera. Por ende, pues yo respetaré eso que cae en la decisión de cada persona que está contagiada, pues si quiere que se sepa quién es o no. Lo que sí puedo decir con contundencia y puedo decir de manera categórica es que este tercer caso no es el esposo de la diputada local, Araceli García Muro. Esa versión ha circulado en redes sociales, ha circulado en algunas páginas que se hacen llamar medios de comunicación. Y bueno, aquí no estamos para dar clases de periodismo a nadie, simplemente para compartirles la información que tenemos nosotros verificada. El esposo de la diputada sí viajó a Europa, regresó de Europa, desde donde es originario. Él es italiano, entiendo que estuvo en Alemania, y regresó, y de manera preventiva pues se mantuvo aislado. Nos informó la propia diputada que salió negativo a la prueba, y bueno, eso junto con, porque la autoridad estatal no nos ha pasado esa información, porque obviamente tienen que respetar a lo que legalmente están obligados, que es respetar los datos personales. No nos han confirmado la identidad del tercer paciente. Sin embargo, nosotros por otras fuentes tenemos plenamente identificado ese tercer paciente. Con la información que nos compartió la diputada y este testimonio que nos identifica la persona y la circunstancia en la que llegó a Colima este tercer contagiado, pues bueno, nos hace poder decir de manera categórica que ese rumor que ha circulado, que quizás no es malintencionado, o sea, quizás parte de una preocupación de que alguien escuchó que se había aislado el esposo de la diputada y que temían que pudiera ser el Congreso del Estado un foco de contagio, pues habría que decir por esa vía no es, porque el esposo de la diputada ha sido descartado, pues fue estudiado y ha sido descartado, según nos dijo la propia diputada, y no es el tercer caso. El tercer caso es otro, y habría que decir que este tercer caso, por sus funciones en la sociedad, por su profesión, pues sí pudo, en otra situación pudo haber estado en contacto con mucha gente. Sin embargo, dada la emergencia como se había decretado, las actividades a las que se dedica esta persona habían sido ya suspendidas, así es que cuando llegó se empezó a sentir mal, estuvo aislado, ha sido confirmado el caso, está hospitalizado, las personas con las que entró en contacto están plenamente identificadas. Llegó vía aérea a Manzanillo, cuando se sintió mal, poco tiempo después de haber llegado, fue trasladado a la ciudad de Colima. Aquí se le aplicaron las pruebas y ya fue confirmado y está hospitalizado. El estatus preciso de salud no lo conocemos, pero bueno, entendemos que no está crítico. Eso es lo que puedo decir en este momento, y yo invitaría pues a tratar de sujetarnos a la información oficial o a los medios de comunicación que se hayan ganado su confianza. Esperamos nosotros ser uno de ellos. Esta es la información que tenemos al respecto, y creo que es un momento donde todavía estamos muy pendientes de la identidad y de dónde está cada caso, porque pues tenemos 3, pero pronto no tendremos 3, tendremos bastantes más. Y creo que independientemente de las identidades es importante que el sistema de salud en el estado esté listo para ello. Hasta ahí dejo este tema. Información nacional. En el ámbito nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo esta mañana un llamado a la población para que atiendan las recomendaciones de mantener una sana distancia y de evitar que se genere una curva de contagio pues más intensa. López Obrador pidió a la gente quedarse en casa, ser solidarios, pacientes, y aseguró que las personas que viven al día se les va a ayudar. También instó a la población a confiar en el trabajo de los especialistas del sector salud de nuestro país. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente el día de hoy en su conferencia mañanera. Lo más importante es que si no se tiene una actividad esencial, lo mejor es quedarnos en casa.
Lo que estamos buscando con esta medida es que no haya contagio y que no se nos presente una situación de emergencia que nos sature los hospitales. El mandatario federal también pidió a los empresarios cumplir con el pago de impuestos para financiar los programas sociales. Resaltó que ya se entregó el 75% de pensiones a los adultos mayores ante la contingencia. Esto dijo el presidente de México. Es muy sencillo. Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca, ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación. ¿Y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, a los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares? Todavía hay que esperar. Yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas en cuanto a la participación, al trabajo de nuestro pueblo, a la entrega de nuestro pueblo. ¿De qué más habló el presidente? Bueno, hizo un llamado a los gobernadores para sumarse a las decisiones del Gabinete de Salud y no actuar solos. Los instó de alguna manera a alinearse y a respetar las recomendaciones de los especialistas, sin mencionar en específico algún gobernador o gobernadora. Bueno, hizo este llamado a todos los mandatarios estatales. Esto dijo el presidente. Ayer hubo una teleconferencia con todos los gobernadores. Estuvo la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, platicaron, escucharon todos los planteamientos de los gobernadores y se explicó lo que se está haciendo. Y mi recomendación sigue siendo la misma, que todos nos alineemos, respetemos las recomendaciones de los especialistas, de los científicos. No es tiempo de ocurrencias, es un asunto muy serio. Y yo del tema, simplemente para cerrar este tema, lo relacionado con el llamado a la solidaridad de los empresarios, yo quisiera compartirles mi punto de vista. Ya les compartí la información, ahora les comparto mi punto de vista. Me parece sensato, como aquí hemos dicho, que se haya optado por una declaratoria de emergencia que busca cuidar más a la fuerza laboral que la propia viabilidad de las empresas. Eso va en consonancia, en sintonía con los planteamientos que desde campaña, en todas sus campañas, ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, pues no va a poner primero los intereses del capital que los intereses de la fuerza laboral, y esto se dejó ver en el modelo de declaratoria de emergencia que se siguió, que hace que para prescindir de un empleado, pues las empresas tengan que ir a las juntas de conciliación y arbitraje y llegar a un acuerdo sobre finiquitos y demás. No se siguió una declaratoria de emergencia sanitaria que, como tal, en términos de la legislación laboral, hubiera permitido simplemente pagar durante la duración de la misma solo un mes de salario mínimo y deshacer la relación laboral. No se optó por eso y esa parte la consideramos entendible. Pero el insistir en que no va a haber prórrogas en las declaraciones de las empresas ni en el pago de impuestos, me parece que es no entender bien la situación que se está viviendo y no entender bien la estructura económica de nuestro país, en el que la gran parte de la fuerza laboral de nuestro país trabaja en pequeñas y medianas empresas, una grandísima parte de la fuerza laboral, y las condiciones que enfrentan esas medianas, pequeñas y microempresas, pues es muy distinta a la que quizás tiene el presidente de México en la mente. Me parece que él está hablando a la solidaridad de las grandes empresas, las grandes transnacionales, los grandes corporativos, que tienen los elementos financieros, de acceso al mercado crediticio, las reservas y pues toda la experiencia para poder sortear una crisis de liquidez. El problema son las empresas, y aquí tendría que hablar en primera persona, somos las empresas
que batallamos para llegar a fin de mes, que batallamos no solamente para pagar impuestos, para pagar las quincenas, para pagar el internet, para pagar las cosas que uno tiene que pagar. Y entonces, si no se toma en consideración no solamente a los profesionales de la contabilidad que quizás se están convirtiendo, no sé en términos de la declaratoria si eran considerados una actividad esencial o no, pero que tienen que cumplirle a sus clientes y que lo tienen que hacer tal vez con la dificultad del arresto domiciliario, les iba a decir, del aislamiento social, pues se complica, y ni siquiera una prórroga de unas semanas, entendiendo a los contadores que están chambeando a marchas forzadas bajo condiciones muy adversas. Pero bueno, más allá de esto que es de forma pues y de logística de las declaraciones anuales, en el fondo del asunto, el mantener una fecha que implicará también que empiecen plazos para el pago de impuestos, pues tal vez es no entender la realidad económica que muchas empresas estamos viviendo, con problemas de no solamente de incertidumbre, sino de liquidez ya el día de hoy, de caída de ventas, muchas de ellas, y que por ende, por la propia solidaridad que caracteriza a los mexicanos, pues al interior de las empresas dicen, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, lo que haya nos lo repartimos equitativamente, o incluso empezando con los que menos ganan, ¿no? Porque sí, no vamos a decir 50% para todos nos pagamos en lo que recuperamos liquidez, pero pues hay de 50% a 50%, ¿no? Alguien que trabaja medio tiempo y que está iniciando y que tiene un sueldo bajito, pues no es lo mismo a un sueldo mayor de alguien que trabaja de tiempo completo y que está en una posición directiva. En la mayoría de las empresas no es así. Entonces hay mucha solidaridad, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado en las empresas, hay mucha solidaridad, y en ese sentido, si de pronto resulta que este llamado a la solidaridad para que sigan pagando impuestos, para que puedan seguir funcionando el gobierno y los programas sociales y demás, si esto implica que después se van a poner rudos con los que no tengamos para pagar impuestos y que nos van a, por ejemplo, pues andar persiguiendo, cancelar el timbre fiscal y evitando así que podamos seguir operando, pues a quien se va a estar afectando es al 80% de la fuerza laboral que trabaja en las empresas que batallamos para llegar a fin de mes. Entonces yo haría un respetuoso llamado al gobierno de México para reconsiderar esto. Si no lo hacen, la realidad económica se va a imponer, y los que no tengamos, porque no tenemos ni para pagarle a nuestra gente, pues menos no va a ser nuestra prioridad pagar impuestos. Mi prioridad es pagar el internet, la luz para poder seguir transmitiendo, y pagarle a la gente que colabora en este esfuerzo periodístico. Y supongo que así las empresas pues buscarán estar para sus integrantes, para quienes lo hacen posible, y pagar lo que requieren para intentar sobrevivir y seguir operando en cada uno de sus rubros. Hasta ahí dejo este tema. Más información en estacionpacifico.com. La Marina sabe cómo tonificar el contorno de tus ojos. Creamos la zona total de óptica con todos los lentes oftálmicos y solares de las marcas más reconocidas. Ven y encuentra los lentes que te harán ver realmente bien. La Marina va con tu estilo. Las breves. Y en más información local, el gobernador Ignacio Peralta consideró que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS y el ISSSTE, pues tienen proyecciones muy bajas de los casos de COVID-19 que podrían presentarse en el Estado. Esto lo dijo el gobernador en la videoconferencia que sostuvo el día de ayer con otros mandatarios estatales, con la ministra titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la cual también hizo un llamado para que hubiera más claridad a qué recursos van a recibir las entidades para afrontar esta contingencia, que hubiera también apoyos para las empresas que la están pasando mal. Y bueno,
también dijo pues que le preocupaba en términos de reconversión hospitalaria las proyecciones que tenían en el ámbito federal. No dio más detalles al respecto en la comunicación oficial en la que esto se informó, pero dijo que el gobierno de Colima está preparándose para llegar a los escenarios menos optimistas en cuanto a casos de personas infectadas que pudieran existir. Aunque estas dependencias federales contemplan cifras menores, dijo el gobernador, según podemos leer en un comunicado que compartió la autoridad estatal. Ante esto yo simplemente les diría, vale la pena, y aquí lo hemos estado diciendo, que toda la radiografía de la realidad del sistema hospitalario que hay en el estado y en el país, porque aplica para cualquier latitud, para cualquier geografía de la que estemos hablando, creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber la realidad de las herramientas con las que tiene el Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno para enfrentar esta pandemia, y que también vale la pena que, y creo que están obligados a compartirnos la información sobre las proyecciones que tienen de los posibles contagios en cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho pues a saber la información que ellos tienen. Si es realmente peligrosísimo, bueno, no, si es peligrosísimo, no estoy encontrando la palabra adecuada. Si las proyecciones indican una alarma mucho mayor a la que muchos están estimando, pues sería bueno conocerlas. Y si tienen proyecciones distintas entre el Estado y la Federación, pues sería cosa que las transparentaran a la sociedad. ¿Para qué? Para que vayamos tomando las medidas necesarias para poder llegar mejor al punto más complejo de esta crisis. Hasta ahí dejo este tema. Y en la última información local que yo quería transmitirle a ustedes es que las principales tiendas departamentales con presencia en el estado han decidido cerrar. Liverpool, Sears, La Marina anunciaron el cierre de sus puertas ante las recomendaciones de la Secretaría de Salud por esta emergencia sanitaria. Los establecimientos seguirán operando y ofreciendo sus servicios en línea por internet para comprar cosas, para pagar servicios y compras en línea en sus distintas plataformas. La Marina indicó que a partir del 1 de abril las puertas de sus tiendas estarán cerradas de manera temporal y hasta nuevo aviso. Explicó que aún con el cierre de las tiendas se mantendrán en funcionamiento cajas únicas que han instalado para realizar disposiciones de efectivo para la gente que tiene crédito ahí, la recepción y envío de dinero a través del sistema Western Union y también cualquier pago que quieran realizar. Liverpool es otra de las tiendas que, atentos a las recomendaciones del gobierno de México, decidió cerrar de manera temporal su establecimiento los que tiene el país, y el que tiene aquí en la capital colimense en la Plaza Centralia sigue operando a través de su tienda en línea y de su aplicación móvil. Lo mismo con Sears, que también opera aquí en la capital colimense en Centralia. El caso de la Plaza San Fernando cerró desde hace algunos días por completo, solamente el banco y la farmacia que ahí están abiertos. En el caso de Centralia entendemos que todavía no se ha decretado un cierre total de la plaza, pero seguramente pudiera darse en los siguientes días, dado que las principales tiendas, que son estas tiendas departamentales que en términos de la declaratoria de emergencia quizás podrían entrar dentro de lo esencial, pues han decidido de manera preventiva tomar esta decisión. Seguramente la plaza en los próximos días terminará por cerrar y operando solamente los bancos y demás. Esta es la información que tenemos al respecto, que es parte de lo que ustedes nos han preguntado y que buscamos aclarar para todos ustedes. Así es que hasta ahí la información local. Más información en estacionpacifico.com. Y con esto me despido. Yo soy Miguel Ángel Vargas y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico les deseo el miércoles, la tarde de miércoles que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina. Va con tu estilo. Cervecería de Colima.
nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión. Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas.